Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Después de los últimos días de caos y sobre todo después de la mañana que vivimos ayer en directo, en la que cada media hora teníamos una noticia distinta sobre si iban o no iban los trenes de Rodalies en Cataluña, lo primero que vamos a hacer a esta hora es comprobar cómo está funcionando un servicio que ya saben que usan a diario cientos de miles de personas y cuyos fallos han abierto además una crisis política. Los cercanías han empezado a circular poco antes de las 6 de la mañana y parece que hoy sí están cumpliendo las frecuencias que tienen previstas. Las estaciones se van animando a medida que avanza el día, aunque perdura la desconfianza entre los viajeros. En Sants sigue Pol Valero. Pol, buen día. Buen día, Ángel. Sí, los trenes circulan. La imagen en Sants a esta hora es la de pasajeros bajando a los andenes de Rodalies. Eso sí, con los abonos gratuitos que funcionarán durante un mes. Para subirse al tren, hoy ya hay que validar un billete y ahora el equipo de informadores está teniendo bastante trabajo porque hay bastante gente y le van indicando a todo el mundo que pueden sacar el abono sin coste para Rodalies como compensación por el caos de estos días. Decíamos, los trenes circulan, sí, pero con oferta reducida y el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha admitido que puede haber algún desajuste puntual. Sí, en líneas generales sí, puede haber demoras puntuales. Combinamos también lo que es oferta ferroviaria y bus y si es necesario reforzar el plan alternativo de transporte por carretera, así lo estamos haciendo. En la red de Rodalies de Cataluña siguen cortados 10 puntos donde se ofrece servicio por carretera porque todavía se están haciendo reparaciones de emergencia. Por ejemplo, algunos tramos de la R1 o la R4 o la R3 entera. Ayer hubo 2 averías consecutivas que obligaron a suspender el servicio justo cuando se había acabado de recuperar. Aquello fue el colmo después de varios días de suspensión del servicio. La Generalitat de Cataluña pidió destituciones que se acabaron produciendo al final de la jornada. Fueron cesados el jefe operativo de Rodalies en Cataluña y el director de mantenimiento de Adif en España. José Luis Sastre, hola. Hola, buenos días. Mientras la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios apunta a la rotura de la soldadura como posible causa del choque entre el Irio y el Albia, en el que murieron 45 personas. El punto crítico pudo ser esa unión entre un raíl de 1989 y otro que fue instalado, que fue fabricado en 2023. Es lo que decía el presidente de la CIAF, la comisión que investiga los accidentes ferroviarios. Iñaki Barrón asegura que las soldaduras entre dos vías de distintos periodos no son extrañas, no tienen por qué causar problemas, siempre que los carriles estén en buen estado. Sin embargo, el presidente de este organismo sí cuestiona que el ministro Puente dijera que la línea se había renovado por completo. Creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Precisamente ahora es una de las cosas que hemos pedido a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no. El PP pide la dimisión de Puente, entre otras cosas por haber dicho, lo dijo varias veces el ministro, que la renovación fue completa de la vía. Luego Puente habló de renovación integral y ese término, el sentido que da ese término, lo explicó él mismo en Televisión Española. Renovación integral lo que quiere decir es que esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original. ¿Por qué? Porque se ha considerado que no era necesario sustituirlo. La noticia política del día está en la regularización extraordinaria de migrantes que el Gobierno quiere aprobar en el Consejo de Ministros de hoy y a la que podrán acogerse aquellas personas que lleven más de 5 meses viviendo en España. Una medida que les adelantábamos ayer aquí en la SER y que ha sido acordada con Podemos, que fue quien la anunció. Esta regulación se tramitará por la vía de urgencia, sin que tenga por tanto que pasar por el Congreso con una reforma de la Ley de Extranjería. Según Yone Belarra, esta vía garantiza que los plazos se agilicen para cerca de 500.000 de personas migrantes que se calcula serán los que puedan acogerse a la norma. Lo explicaba así en Hora 25 la secretaria general de Podemos. Lo que hemos hecho ha sido que sea flexible la manera de demostrar eso, porque el problema que tienen muchas personas migrantes es que cuando van a recabar los documentos en sus países de origen, eso es algo que tarda muchísimo tiempo, que cuesta muchísimo tiempo traducir y oficializar, y hemos intentado que el procedimiento sea lo más sencillo posible para que todo el mundo pueda acceder a él. Claro. Según Belarra, las primeras
solicitudes se podrán presentar en primavera y podrá justificarse esa residencia en España con el padrón municipal, informes de citas médicas, contratos de alquiler o billetes de transporte. En todo caso, más allá del texto, lo cierto es que este acuerdo supone un acercamiento con uno de los socios de gobierno que más distancia había puesto con el Ejecutivo. Sánchez, que viene de acordar la financiación con Esquerra y que hoy se reúne con el Lehendakari Pradales, necesita apoyos para los presupuestos. Pero Velar advierte de que esa regularización, la de personas migrantes, no allana el terreno del apoyo a Podemos a unas cuentas. Se ha generado un clima de confianza para poder sacar adelante esta negociación, pero no tiene nada que ver con los presupuestos generales del Estado. En todo caso, esta medida sí ha provocado ya las críticas de la derecha y la ultraderecha. Es llamativa sobre todo la del PP, que en 2024 se abría una regularización a estudiarla que han pedido y piden, entre otros, la Iglesia Católica. Así empieza el martes, es 27 de enero. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. En plena pugna electoral con Vox y con la campaña en marcha en Aragón, el Partido Popular habla de un intento de desviar la atención del accidente de Adamuz. Dice Feijóo en redes: hasta 46 muertos, cientos de heridos, ninguna dimisión, y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva. Agustín Rodríguez Agún, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El líder del PP dice que esta medida aumentará el efecto llamada y que desbordará los servicios públicos. Escribe Feijóo en X: en la España socialista la ilegalidad se premia. De ese supuesto efecto llamada habla también Abascal, que se refiere a Pedro Sánchez como un tirano que pretende fomentar, dice, una invasión. Así que les decía, los populares evidencian un acercamiento a la extrema derecha que choca con la postura que venían defendiendo hasta ahora. Julia Molina. En el PP defienden que la medida propuesta por el Gobierno es una irresponsabilidad que rompe la convivencia en los barrios, que alimenta la economía sumergida y que crea frustración social. Retoman los populares esa idea de que la nacionalidad debe ser un mérito que no puede regalarse y ahora la extienden a la obtención de la residencia. En Génova endurecen el tono contra una medida que en su día defendieron cuando se llevó al Congreso como iniciativa legislativa popular. Votaron a favor de su tramitación, como les pedían varias ONGs y la propia Iglesia. Feijóo entonces decía que el PP sería sensible con los migrantes que necesitasen la regularización. Lo que le puedo asegurar es que hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país. Ahora la postura del PP se acerca más a la de Vox, que ayer también reaccionó a la noticia. Abascal culpa en sus redes al Gobierno de alentar una invasión y reivindica más deportaciones y repatriaciones. A este asunto se suma lo que va a pasar hoy en el Congreso, donde se votará la convalidación del decreto que incluye la subida de las pensiones y el escudo social, al que el PP ya ha dicho que no. En Génova rechazan que la revalorización de las pensiones venga trufada, dicen, con otras medidas. Es por eso que mantienen su voto en contra. También lo va a hacer en principio Junts, que critica que esta medida incluya la moratoria antidesahucios. Los independentistas tampoco garantizan su apoyo al decreto con las ayudas al transporte público, que podría caer también al no contar en principio con el respaldo de Podemos. Con esta perspectiva, el Gobierno encara el año nuevo con los temores del anterior, que la fragilidad parlamentaria impida sacar las medidas adelante. Y el otro asunto que ha agitado la política tiene que ver con los actos de homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz. El Gobierno central y la Junta de Andalucía acordaron suspender el homenaje de Estado fijado el 31 de enero después de que varias familias dijeran que no iban a asistir. Lo que sí se va a celebrar es una ceremonia católica a la que el PP exige que no vaya ningún representante del Gobierno. Vámonos a Huelva. Santiago González, buenos días. Buenos días. Un funeral al que ya han confirmado su presencia los reyes Felipe VI y Leticia. Será este jueves 29 de enero en Huelva, en el Palacio de los Deportes Carolina Marín, y a la espera de conocer cuál será la representación del Gobierno en la ceremonia. Sí que estarán presentes el presidente de la Junta de Andalucía y el líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Un partido, el PP, que ha pedido al Gobierno que no asista, con estas palabras del vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo. Un Gobierno que ha suspendido el acto de Estado que estaba programado para este sábado por miedo a enfrentarse a las víctimas, tampoco puede estar presente en la misa funeral. Sería cruel. Su permanencia es un insulto a las víctimas, pero verle en Huelva sería una provocación. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha indicado que este había sido siempre la idea de un funeral religioso, el deseo del ayuntamiento para rendir homenaje a las víctimas, y que así se lo trasladaron al Gobierno. Entre tanto, les decía, los partidos fijan su atención en la campaña electoral en Aragón, donde ayer se celebró el cara a cara entre el presidente y candidato del PP, Jorge Azcón, y la candidata socialista, Pilar Alegría. Un debate en el que, más allá de las cuestiones autonómicas, afloraron también asuntos nacionales como la corrupción o los casos de acoso sexual en el PSOE. Zaragoza, Pepe Las Marías. La reforma de la financiación autonómica, las políticas de sanidad y educación fueron asuntos centrales en el debate en Aragón Televisión anoche entre Jorge Azcón y Pilar Alegría. Y uno de los choques más intensos se produjo cuando Azcón le recordó a Alegría la foto con Salazar en un restaurante. Lo que me parece absolutamente lamentable, que usted, que es presidente de esta comunidad autónoma y que se tendría que comportar
con absoluto respeto, con magnanimidad, prefiera utilizar esta cuestión como un hooligan o como desde luego un palmero del odio. Usted sabrá. A mí desde luego, no me insultes, a mí desde luego no me va a encontrar en esa situación. No le estoy insultando, señor Azcón. Sí, me acaba de llamar hooligan, me acaba de llamar palmero. No le estoy insultando, señor Azcón. Un debate intenso desde el principio en el que Azcón le dijo a Alegría que estaba en Aragón para decir a todo que sí a Pedro Sánchez. Ella le respondía señalando que quiere servir a Aragón con más cercanía y sobre todo con más humildad. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. La jueza de Catarroja ha citado como testigos a los 3 escoltas que acompañaron a Carlos Mazón al CECOPI durante la tarde de La Habana. Tendrán que declarar el 9 de febrero. La instructora quiere conocer la secuencia de las comunicaciones del expresidente aquella tarde, también su contenido y las decisiones políticas que se tomaron después. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día. Los 3 estuvieron de servicio entre las 3 de la tarde y las 9 de la noche y la instructora considera que su declaración es plenamente necesaria por si le oyeron a Mazón comunicarse con la consellera Pradas o realizar algún comentario a raíz de esas llamadas. La magistrada estima que es válido para estos empleados lo que dijo la audiencia para citar a la periodista que comió con el expresidente. Su declaración es aparentemente pertinente y apta a priori para poder aportar información relevante sobre el proceso seguido esa tarde en la toma de decisiones, objeto de la investigación penal que está en curso. Además de los escoltas, la jueza ha citado para el día 20 de febrero al chofer que condujo al entonces presidente hasta el Centro de Coordinación de Emergencias de la Eliana, donde estaba reunido el CECOPI y al que llegó a las 8:28 de la tarde. Hoy por Hoy noticias. Y esta mañana está previsto que el INE dé la última encuesta de población activa correspondiente a 2025. Estefanía Salvatierra. Se espera que los datos que arroje la última encuesta de población activa de 2025 sean positivos. Con la tasa de paro en el 10,4%, su nivel más bajo en 18 años y con un mercado laboral en expansión, todo hace indicar que el año cerró con más trabajadores y menos desempleados. España podría sumar más de 500.000 de ocupados hasta rozar los 23 millones, una cifra nunca vista hasta el momento. Pero también habrá que fijarse en la temporalidad del sector privado. Se sigue reduciendo 3 años después de la aprobación de la reforma laboral. ¿Y qué pasa con la parcialidad involuntaria que persiste especialmente entre las mujeres? Con el refuerzo del control horario a la vuelta de la esquina, lo que sí se nota ya es una disminución de las horas extra. Aún así, son 6 millones a la semana, el 30% no pagadas. Ser Podcast. Nos vamos hasta Baleares. Mamen Municio, buen día. Hola Ángels, buen día. Y hasta Andalucía, Javier Márquez, buenos días. Hola, buenos días. Noticias de estas dos comunidades, empezando por Baleares. El atleta Joan Pere Carbonell va a correr 7 maratones en 7 días para recaudar fondos para una enfermedad rara que tiene su hija. Sí, Carbonell va a aprovechar su participación en la próxima edición de la World Marathon Challenge. Es uno de los desafíos deportivos más extremos del mundo para visibilizar la ictiosis. Es una enfermedad rara de la piel que padece su hija y 500.000 de personas más en España. El evento, conocido popularmente como la Maratón 777, consiste en correr 7 maratones consecutivos en 7 días y en 7 continentes. Es un reto de resistencia extrema que exige una gran preparación física y mental. Carbonell estic il·lusionat a la mateixa manera que estic nerviós i estic preocupat. Reconoce que es un reto personal, que es por una buena causa y que se siente ilusionado pero también preocupado por las posibles lesiones. I al mateix temps no lleva que ho estic fent per una bona causa. Sudar por las personas que no pueden hacerlo, dice Carbonell, usando así una metáfora potente para visibilizar la realidad de esta enfermedad. Ángels, tan solo 70 atletas a nivel mundial están inscritos a este desafío. Se va a correr entre el 31 de enero y el 6 de febrero por la Antártida, Sudáfrica, Australia, Dubái, Brasil, España y Estados Unidos. Entre ellos Carbonell, que tiene 54 años y que lo hará con este marcado carácter personal y solidario. Pues le deseamos toda la suerte del mundo. El CSIC va a estudiar, Javier, los fondos marinos entre la península y el norte de África para unir España con Marruecos por un túnel. Sí, va a analizar el fondo marino, el umbral de Camarinal, paso clave para el ambicioso proyecto de ese túnel que uniría Europa y África bajo el mar. Con este dinero, con 552.000 euros que va a contar con él, realizará una campaña oceanográfica. Esta va a durar 15 días y supone analizar el subsuelo, tomar muestras de sedimentos y de rocas del fondo y realizar los ensayos de laboratorio e interpretación científica. Una vez se recaben los datos, se analicen y se determinen las cuestiones técnicas y los costes, se podría ejecutar el túnel. 3 institutos especializados
autorizados en España van a llevar a cabo este estudio, apoyados, eso sí, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Los vecinos de un pueblo de Menorca actúan con carteles contra los dueños de mascotas incívicos, los dueños incívicos. Sí, ha ocurrido en la Asociación de Vecinos de Trebalúger, que han buscado una alternativa a la amenaza de sanciones, y es que hay muchos vecinos en esta urbanización que tienen perros. Por ello, de la mano de la dibujante Sara Ortiz, pues han creado un original cartel que ya cuelga por prácticamente todos los rincones de la urbanización de Escastell, en la que se puede ver pues un divertido dibujo de un perrete con su caca y se puede leer: él no puede recogerla, tú sí. Ante las numerosas quejas recibidas por la situación que se estaba creando por parte de los residentes de la zona incívicos, pues bueno, dicen los vecinos que es una manera de buscar un problema a que estos dueños de mascotas dejan las deposiciones de sus animales sobre la vía pública. A ver si se dan por aludidos. El trastataranieto del último gobernador español en América del Sur, que era andaluz, vuelve a la isla de Chiloé para inaugurar un busto de su antepasado. Sí, el sevillano, el protagonista, se llama Guillermo Alonso Morales de Quintanilla, durante muchos años portavoz de la Guardia Civil en Sevilla. Es el trastataranieto del último gobernador español en América del Sur, Antonio de Quintanilla. Era el representante del rey en la isla de Chiloé. Ahora se ha inaugurado un busto en su honor, coincidiendo con los 2 siglos que se cumplen del Tratado de Tantauco, que puso fin a la Guerra de la Independencia chilena. Y allí ha estado su trastataranieto. Trastataranieto, eso es muy, muy atrás. Hasta luego, chicos. Adiós. Adiós. Y vamos ya con la recomendación cultural para empezar el día, con una nueva entrega de Asterix y Obelix que nos cuenta Raquel García. Nuestra recomendación de hoy es para los nostálgicos que crecieron leyéndolo y para todos esos nuevos públicos que quieran descubrir uno de los cómics más famosos de la historia. Estamos en el año 50 antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. Asterix y Obelix, aquella idea que nació hace más de 65 años de la mente del guionista Goscinny y del dibujante Uderzo, y que ahora publica nueva entrega, la 41. Asterix en Lusitania, donde los famosos protagonistas galos tendrán que demostrar la inocencia de un cocinero acusado de intentar envenenar al César. Le carácter especial de la atmósfera du Portugal, que es beaucoup plus humide. Cuentan que viajaron con su editor a Portugal para documentar cómo fue la vida de los portugueses en aquella época, la resistencia a los romanos, trabajar con los colores, con la luz del país, ese Portugal húmedo, intenso en verdes y azules. On est dans une société très crispée, donc ça devient, voilà, ça c'est beaucoup plus difficile. Faire de l'humour aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Historias de una antigüedad soñada, no auténtica, pero que permiten reflejar los dilemas de la sociedad actual. Aunque ahora, reconocía Fab Caro, es mucho más difícil hacer humor en una sociedad tan crispada. No descartan seguir visitando países y volver a España. Aquel cómic fue dibujado en plena dictadura franquista y las aventuras hoy de Asterix nos devolverían una imagen completamente distinta. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.